Hello, hello, Onsan. Aquí están. Okay. Tercero, estamos en Entidad, Baja California, y estamos, déjame, uy, siempre me pasa lo mismo. Estamos en el tema 3, donde dice sociedad y gobierno. Ahora, en el tema 3 hay una página, hoy nomás al profe, a ver, en el tema 3 te voy a enseñar la imagen para que tú me ayudes a analizar el asunto, ¿sale? Ahí te va. Déjame, a ver. Allí. Ahí taco. A ver, vamos a ver la imagen. Ok. Ay, Dios mío, estoy tapándole. Así como, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos que este buen hombre, este señor que está aquí, don Pancho, no, no es cierto. Este señor es un soldado y estos son los indígenas. Ahora, dice la pregunta, ¿qué está sucediendo entre los indígenas y los soldados? ¿Ok? Una, dos, ¿qué intención tenían los soldados? Y tres, ¿qué pasaría después de ese momento? Si te das cuenta, al parecer el soldado tiene como un tipo de látigo y los indígenas pues están trabajando a marchas muy forzadas como si fueran esclavos. Entonces, cuando llegaron los españoles, nos tomaron como si fuéramos ganado, básicamente, como si fuéramos animales de carga. Y todo lo que nos estaban quitando, porque tristemente así fue, nos quitaron mucho, nos robaron muchísimo. Todas las riquezas que tenía México, la mayoría se las llevaron. México es un país riquísimo en lo que es, pues, materia prima, petróleo, minerales, cobre, plata, lo que quieras, producción ganadera, agrícola, todo. Y en esa época había mucho oro, había mucha plata, había mucho um, piedras preciosas que les llaman, como, no sé, rubíes, esmeraldas y todo este asunto. Incluso el penacho de Moctezuma que está creo que está en Suiza, no sé por qué los suizos, creo que es Suiza, te voy a investigar, o bien, una cosa así. Total que Moctezuma tenía un penacho preciosísimo, grandísimo, incrustado con piedras de jade, esmeraldas, de oro, de todo. Y se lo llevaron y no está en México, algo que es muy mexicano, no está en nuestro país, está en un museo en otro país, al otro lado del mundo, en las Europas. No Uruapan, si fuera Uruapan, fuera Michoacán, en las Europas. Creo yo que está en Suiza, algo por el estilo, no me creas mucho, pero creo que no anda aquí, eso es lo que sé. Ok, entonces, ¿qué crees que haya pasado? Cuando llegaron los soldados y cuando llegaron los misioneros, había muchas cosas que ellos no entendían de tradiciones de nosotros los indígenas. En ese entonces, la religión, no creíamos en la religión católica como ellos lo hacían y vinieron a imponernos la religión católica. Y ahora Tijuana, bueno, México, la República Mexicana es un país católico, apostólico, romano, pentecostés y de paso guadalupano, porque la mayoría creemos o creen en la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo bueno es que tenemos derechos y cada quien tiene el derecho de creer en quien quiera. Eso es lo más bonito de lo bonito. Ok, entonces, cuando llegaron, ¿qué crees que haya pasado? Porque tuvo que haber habido problemas, tuvo que haber habido momentos felices y momentos de conflicto. ¿Cuáles conflictos crees que haya habido entre ellos en esa época? Ok, tienes que pensarlo y tienes que ponerte de parte del, a lo mejor soldado, cuál era tu trabajo, porque llevabas un trabajo, tú eras un soldado y tienes que seguir instrucciones. ¿Qué es lo que hacías y cómo te sentías como soldado? O sea, al ver que tenías que tratar a otras personas como si fueran inferiores a ti, como si no fueran igual que tú, como si tú fueras más que ellos. A unos soldados posiblemente no les gustó, a otros posiblemente les daba igual, ¿no? A muchos indígenas, te lo puedo jurar que no les gustó, ¿eh? No les gustó nadita que los trajeran como esclavos. Imagínate que de repente estás en tu casa, llega alguien y te dice, ya voy a vivir en tu casa. Y tu cuarto te lo quitan. Y todo lo que les gusta se lo llevan y te ponen a cargar a ti todo eso a su carro, bueno, a su carro no en ese caso, a su barco, para llevárselo de regreso a España, a la Nueva España. Entonces, la Nueva España, la vieja España o el viejo continente que llamaban, nosotros éramos la Nueva España, cuando nos convertimos en la Nueva España. Entonces, tienes que pensar desde un punto de vista y del otro, como misionero y como indígena, o como soldado y como indígena. ¿Qué problemas pudo haber habido? ¿Qué problemas hubo?
¿Qué tipo de conflictos crees que haya habido y qué crees que pasó? ¿Cómo los pudiste haber resuelto si hubiera necesidad de resolverlos? Salen, entonces, dícese la página 94. Ok, entonces, página 94 es lo mismo. Imagínate que los soldados tenían su labor, su trabajo que hacer, y los jesuitas y los misioneros también, ¿no? Los misioneros era evangelizar al pueblo indígena de México, o sea, atraerlos a la religión católica, porque no había más Dios que el que ellos creían, era parte de su misión, por eso eran misioneros. San Juan Bautista. Ay, por cierto, hay un video buenísimo que me mandaron. Ay, ¿quién fue? No me acuerdo, pero lo felicité porque él se puso el vestuario de San Juan Bautista, hizo la misión de San Juan Bautista, que no muchos me hicieron eso, no muchos se vistieron y no muchos me presentaron una cajita con... Pero bueno, ahí en la calificación van a ver. Ay, mira, bien, ande, 3 bien dados nada más. 3. Las pompas. No es cierto. Ok, no, imagínate, me meten a la cárcel. No, no se puede. Ok, además yo no soy de pegarle a los niños, ¿para qué quieres? No, cuando me enojo me los como. No les pego, ¿para qué? Ok, entonces quedamos en que vas a leer, te cuento, vas a leer de la página 93 a la página 95 y al final de la página 95 viene un esquema donde tienes que ver el punto de vista, sociedad y gobierno durante el periodo misional, tienes que ver el punto de vista de los misioneros y ya después vas a completar con lo que se te indica. Es muy facilito. Ay, mío, espérate. Entonces, tienes que poner, por ejemplo, los misioneros, qué características tenían ellos. Um, sí, qué características tenían. Como te digo, ¿a qué iban ellos? Si me los describes, ¿cómo me los describirías? Entonces, aparte de eso, los misioneros, después vas a poner los indígenas, y luego decía, recibían evangelización, ayudaban a la construcción, ayudaban en las labores de la misión. Acuérdate, estamos hablando de 3 personas, estamos hablando de los misioneros, estamos hablando de los soldados y estamos hablando de los indígenas. Ahí ya tenemos nosotros escrita la palabra misioneros y vas a poner las características de los misioneros. Y después vas a poner una característica más de los indígenas, digamos, y después vas a poner una característica de la gente que ayudaba a los misioneros, en este caso los soldados. ¿Sale? Características de cada uno en la página 95 y con eso, mira, se acabó el asunto, ¿ok?